Hola, me da mucho gusto estar nuevamente en este programa Hospital al Aire. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Braulio Manso Pérez. Él es urólogo de este hospital. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Y lo hemos invitado porque queremos que nos platique sobre una enfermedad muy frecuente que es la litiasis urinaria. Entonces, para iniciar, ¿nos podrías comentar qué es la litiasis urinaria y qué tan frecuente es este padecimiento? Sí, claro. Muchas gracias de nuevo por permitirme estar con ustedes y hablar de este tema tan importante que precisamente es la litiasis urinaria. Que decir litiasis urinaria pues puede a lo mejor no entenderse para todos nuestros pacientes, pero hay que definir qué es, y litiasis urinaria es las piedras en los riñones o en la vía urinaria, ¿no? Eso significa, el término lito es del griego, que significa piedra. Entonces hablar de litiasis es hablar de piedras en la vía urinaria, o lo que comúnmente también nosotros conocemos como cálculos. Hoy en día es una de las enfermedades más importantes que existen en el mundo. Es una pandemia ya, a tal grado que se está casi emparejando con lo que es la patología prostática en la urología. Son las dos patologías que más, por mucho la patología prostática antes era muy frecuente, pero ahora la litiasis urinaria está teniendo un problema muy avanzado y cada vez recibimos más personas con piedras, no solamente del estado, sino de otros estados con este problema, ¿no? Aquí en México, ¿cuál será la incidencia? En México, desgraciadamente, no tenemos una estadística importante, pero lo que podemos decir es de que, por ejemplo, en nuestro hospital operamos alrededor de 300 pacientes por año de esta patología, y bueno, eso nos indica que hay una incidencia muy grande. En países como Estados Unidos, que llevan las estadísticas muy precisas, pues se dice que en un año más de 1 millón de personas van a sufrir de litiasis urinaria de nueva presentación. Entonces es un problema muy grave. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué ahora hay más litiasis que antes? ¿Cuáles son las causas? Alguna vez leí que el cambio climático incluso podría estar involucrado en estas cosas, ¿no? Sí, claro, sin duda. Es un factor importante el que haya aumentado la temperatura, pero más que eso es la zona en donde se vive. Si se vive en una zona donde hace mucho calor, donde hay un alto índice de deshidratación, los pacientes producen orinas más concentradas, y las orinas más concentradas pues provocan la formación de los cálculos urinarios. Sin embargo, lo que comentábamos es de que nuestros pacientes, cuando llegan con su servidor o llegan con algún colega, una de las preguntas importantes o la pregunta más frecuente que quiere saber el paciente es: doctor, ¿por qué se me hacen las piedras? ¿No? Y ellos quieren escuchar una sola pregunta, en decir, respuesta. ¿Sabes qué? Una sola respuesta, en donde decir la coca, o decir el maíz que te comiste ayer, o la tortilla que te comiste hace una semana. No es tan sencillo como eso, sino que es multifactorial. Aquí la situación es de que, desgraciadamente, en los cálculos, sí, el tomarse una coca diaria todos los días y no tomar agua puede provocar piedras, eso es cierto. Pero también el comerse un bife de chorizo todos los días, o un buen corte de carne en la mañana, en la tarde, en la noche, también le puede provocar piedras. O contrario a lo que se pensaba antes, el no tomar leche, el no comer lácteos, eso provoca piedras. Entonces, realmente eso es un mito que hemos querido quitar, porque inclusive entre colegas está la creencia en donde se le da la recomendación a los pacientes de no tomar leche para que no forme piedras. Eso es muy alejado de la realidad. Entonces es algo no tan sencillo, que desgraciadamente, para poderle dar la respuesta a un paciente específico, hay que estudiarlo desde un punto de vista muy general, muy global, para poder identificar en ese paciente, en un paciente específico, qué causa su piedra, ¿no? Cuando dices coca, estoy entendiendo que hablas de los refrescos en general. Refrescos, sí. Sí, ¿verdad? Sí. No solamente la de esa marca, sino en refrescos. Exacto. En general. Bueno, estas pueden ser pues las causas externas por las cuales se puede ocasionar que se forme una piedra.
Pero ¿qué tiene el organismo, qué tiene el individuo en particular que permite que estas piedras se generen? Sí, es algo muy sencillo, en donde la orina de cualquier persona lleva minerales, lleva calcio, lleva magnesio, lleva fósforo, lleva potasio, sodio, lleva otras sustancias que son proteínas, y esas por sí mismo pueden formar piedras. Entonces, una persona se dice que produce orina suficiente para formar piedras sin ningún problema. El organismo también tiene sustancias que protegen para la formación de las piedras, por ejemplo los citratos o las proteínas de Tams-Horsfall que son muy abundantes en la orina. Esas inhiben la formación de las piedras, pero cuando un organismo altera la concentración de estas sustancias, imagino por ejemplo un paciente que tiene un tumor de la glándula paratiroides, en donde está secretando mucha hormona paratiroidea, aumenta mucho el calcio en la sangre y aumenta mucho su calcio en la orina. Ese paciente pues ya tiene un desequilibrio de los factores y provoca una formación de piedras. Pero también hay pacientes que su calcio está normal, sus demás electrolitos están normales, pero no tienen el factor protector por excelencia, que es el citrato. Pues al no tener el factor protector y tiene todos los factores facilitadores, entonces eso le provoca unas piedras. Pacientes con obesidad mórbida, pacientes con diabetes, pacientes que les gusta mucho la carne, tienen muy bajos niveles de citrato, que es el factor protector. Entonces es un factor que estamos encontrando precisamente aquí en nuestra población, que es muy prevalente, que le hace falta a la gente tenerlo para poder prevenir que se le formen piedras. O sea, entonces, quien genera piedras, quien tiene litiasis urinaria, esta enfermedad también se asocia, nos decías, con obesidad, con diabetes, con hiperparatiroidismo. Así es. ¿Con qué otras enfermedades? Pues realmente son las importantes, son las más importantes o las más frecuentes, pero también, por ejemplo, tenemos la acidosis renal tubular, que es una enfermedad congénita, hereditaria, en donde el especialista por excelencia en tratar este tipo de enfermedades son los nefrólogos. A ellos les toca tratar la parte del metabólica importante, y a nosotros la repercusión, que son las piedras. Entonces el manejo debe ser entre los dos. Y pues bueno, otras patologías, por ejemplo, como las intestinales, enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi, las patologías de malabsorción intestinal provocan un aumento en la absorción de oxalatos, y esos oxalatos se van a la orina y se combinan con el calcio y nos dan las famosas piedras de oxalato de calcio. Entonces hay muchas enfermedades. Yo creo que a lo mejor no las podemos enumerar aquí todas, pero es importante saber que las causas son muchas, ¿no? Que tenemos que cuidarnos. Incluso sabemos, hay estudios que se han hecho donde hay una asociación también de la litiasis con la enfermedad cardiovascular, ¿no? La enfermedad coronaria, y pues es precisamente, pues si se asocia a diabetes y obesidad, pues también se asocia a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Claro que sí. De hecho, eso es un estudio muy importante que se ha hecho, en donde la disfunción endotelial que se presenta por ejemplo, en las venas coronarias o en cualquier vena del cuerpo, se presenta también en los capilares del riñón, en los túbulos del riñón, y eso provoca aumento de las turbulencias, aumento de los depósitos de calcio, de oxalatos de calcio. Entonces es una teoría por la cual también se dice que los pacientes que están sometidos a medicamentos como las estatinas, que facilitan la recuperación del endotelio, también previenen la formación de litiasis. Entonces es una enfermedad que por todas partes nos llega, ¿no? Por todas partes. Y que finalmente también se puede agrupar entre las enfermedades metabólicas, ¿no? Así es, exactamente. Generalmente cuando alguien tiene una piedra en el riñón o en las vías urinarias, está preocupado porque si ya tuvo un cálculo renal, está esperando a que después vuelva a tener otro cálculo renal. ¿Qué tan frecuente es la recidiva? Quien ya tuvo uno, que le va a volver a repetir. Sí, hay un estudio que dice que un paciente que ya fue tratado de una piedra tiene más del 50% de riesgo de que dentro de los siguientes 5 años vuelva a formar una o más piedras. Entonces es muy alto el riesgo. Un paciente que ya formó una piedra
tiene que cuidarse mucho porque si está propenso a que vuelva a presentar otro cuadro de información. Bueno, pues yo creo que con esta información, pues quien ha tenido ya esto, tendrá que estudiarse. Cuando llega el paciente que ya tuvo un episodio de litiasis o cólico ureteral o renal por una litiasis, ¿cómo se diagnostica que efectivamente se trata de eso? Porque, bueno, un dolor, pueden ser otras causas. ¿Cómo se llega al diagnóstico y cómo estudian después a este paciente que ya se le diagnosticó que tiene litiasis urinaria? Sí, precisamente el dolor es uno de los datos más importantes que nosotros tenemos. Sin embargo, pasa algo curioso. Realmente una gran cantidad de pacientes que llega con nosotros es por dolor de espalda baja. Pero el dolor de espalda baja, la mayor parte de los casos, gracias a Dios, no pertenece a cólico renoureteral, sino pertenece a otros trastornos musculares, esqueléticos, de columna, etcétera, etcétera. Porque el dolor realmente de riñón es un dolor exquisito, es un dolor en donde en la escala visual análoga en intensidad es el 10. A veces algunos pacientes dicen el 12 cuando no existe, ¿no? Entonces, es un dolor exquisito que se mueva o no se mueva, le va a doler. Si usted está quieto y tiene el dolor por el riñón tapado, le duele. Y esos son los cálculos que logramos detectar rápido, gracias al dolor, porque el paciente no tolera y va al hospital, viene con nosotros. Lo peligroso es aquellos cálculos que no duelen. Hay una gran cantidad de cálculos que sobre todo son los cálculos grandes, que no provocan dolor agudo, y entonces esto permite que crezcan todavía más a niveles tales de que los pacientes cuando llegan ya con nosotros muchas veces decimos es un riñón dentro de la piedra, ¿no? Es una piedrota, es un coral completo, como los corales realmente que vemos. Entonces ahí tenemos que valorar realmente si el riñón funciona o no, porque si el riñón no funciona, desgraciadamente tenemos que quitar el riñón en lugar de la piedra. Entonces, o junto con la piedra, exactamente. Sí. Entonces, eso es lo más drástico que hemos visto, que sí vemos muchos pacientes que ya son mandados cuando, bueno, no podemos hacerle mucho, pero una manera de diagnosticar esto es una simple infección de vías urinarias. Un paciente que tiene infecciones de vías urinarias de una manera frecuente, debemos de pensar en un cálculo. O un cuadro de un sangrado urinario esporádico, debemos de investigarle si tiene alguna piedra o no. Entonces realmente no solo es el dolor, sino investigar todo, y hoy por hoy el estudio de elección es la tomografía, porque también muchos pacientes nos llegan, inclusive referidos de otros doctores, en donde llegan con un ultrasonido y les ponen que ahí tiene una piedra, y no, muchos de los casos los pacientes no tienen piedra cuando se hace una tomografía, que es el estudio de elección. Entonces yo creo que la recomendación es acercarse siempre al doctor especialista para la evaluación adecuada y tratamiento adecuado. Bueno, una vez que ya les dijo la tomografía, aquí está la piedra, el paciente sí tiene una piedra, ¿cómo lo estudian? ¿Cómo estudian al paciente y quiénes tienen que intervenir en el estudio de un paciente con litiasis urinaria? Sí, aquí lo importante es primero sacarle la piedra al paciente. Gracias hoy en día a la tecnología y a que en este hospital tenemos mucho el apoyo con tecnología, hoy en día ya no abrimos, ya lo que hacemos es tratarlas con mínima invasión, con láser, con cirugía percutánea, y una vez ya que sacamos la piedra, que dejamos al paciente limpio, entonces tenemos que apoyarnos primero de un estudio metabólico. Hay que estudiar al paciente de su orina, en la orina de 24 horas, hay que ver qué concentraciones tiene de los minerales, en la sangre hay que estudiarlo, y depende de los resultados, tenemos que mandarlo sí o sí con una nutrióloga o con un nutriólogo, con una psicóloga o psicólogo, y en algunas ocasiones... ¿Y para qué el psicólogo? El psicólogo es muy importante porque el psicólogo les tiene que hacer ver la importancia de cuidarse, les tiene que motivar en la situación de que lleven una dieta, porque en específico me viene a la mente un paciente que tengo muy complicado, no es broma, y lo hemos intervenido 5 veces por recidiva.
Lo dejamos al paciente libre de piedra, no tiene piedras ya en la vía urinaria y vuelve a reincidir. Entonces es un paciente gordito, es un paciente que tiene ácido úrico por los cielos, no lleva una dieta, entonces no lleva las indicaciones que nosotros tenemos y va con una nutrióloga, pero no tiene él la motivación suficiente para entender el problema. Y yo creo que ahí la psicología forma un papel muy importante en donde debe hacerle entender al paciente que tiene que motivarse a resolver ese problema, ¿no? O la cuestión bariátrica también. Es importante esta situación porque un paciente obeso necesita también ese apoyo, ¿no? Claro. Y bueno, nefrólogos, endocrinólogos, cirujanos, nos tenemos que apoyar de todo un núcleo de especialistas para poder resolver el problema. Nosotros quitamos la piedra, pero ya una vez retirada la piedra necesitamos apoyarnos de varios especialistas para que no vuelva a formar piedras. A ver, una vez que ustedes identifican que hay un cálculo renal, se hace el tratamiento y se aseguran que toda la piedra o todas las piedras se quitaron. Así es. En ese procedimiento. No se quedan ahí pedazos de piedra ni nada, ¿no? No, es el objetivo. El objetivo es retirar la piedra por completo. Todo. Hay cálculos tan complejos como los que mencionábamos, cálculos que semejan un coral o los cuernos de un venado. Entonces ahí nosotros desde el inicio les decimos a los pacientes que va a requerir más de una cirugía. Pero esto es con la finalidad de no abrirlos, porque al abrirlos el riñón puede perder mucha función o puede terminar inclusive en el riesgo de que por sangrado el riñón se tenga que retirar. Entonces, para no abrirlos, nos vamos con mínima invasión en pasos que le llamamos cirugía por etapas. Una etapa quitamos la mayor cantidad de cálculo que se pueda y una segunda etapa quitamos el residual. Doctor Manso, ¿nos puedes platicar brevemente cómo es este procedimiento de la mínima invasión? ¿Qué es lo que se hace? Sí, la mínima invasión a mí, de hecho, es el por qué yo soy urólogo, porque de verdad que es tan interesante y para mí difícil de explicar cómo es de que la tecnología ha llegado a tal grado de que sin abrir a un paciente podamos meternos dentro de su cuerpo y por una camarita ver la piedra viendo la piedra ya con un láser poder desintegrarla y sacar y el paciente sale y sin ninguna herida y caminando y poder regresar a la vida cotidiana. Entonces la mínima invasión es eso, es hacer una cirugía invadiendo lo menos que se pueda al paciente. En este caso, pues yo creo que todos conocemos a una persona que haya sido operada de un riñón abierto y son heridas enormes, son heridas en donde nosotros le llamamos las tiburonescas porque es semejante a una mordida de tiburón. Ahora a lo más que podemos llegar es a heridas del grosor de mi dedo, ¿no? Entonces heridas de 1 centímetro, a través de ahí para cálculos grandes podemos introducir una cámara y podemos introducir un láser o podemos introducir como taladro que quebra las piedras y luego ya las extraemos. Entonces la mínima invasión es no abrir al paciente, es utilizar la tecnología, utilizar los láseres para sacar todo sin abrir, sin hacer heridas. Pero también se puede hacer en piedras no muy grandes a través de un fibroscopio, a través del el uretero y llegar a donde esté la piedra y disolverla con el láser, ¿no? Exactamente. Y ahí no hay ni siquiera herida. Ni siquiera herida de nada, exactamente. De hecho, se asciende todo por la vía urinaria y es increíble cómo podemos, desde la salida de la uretra, desde donde sale la pipí hasta la vejiga, el uréter, y llegamos hasta el riñón con la camarita y vemos la piedra o las piedras y las podemos hacer polvo y el polvo ya se... Así es. Bueno, una vez que ya se resolvió el problema, pues como nos mencionas, ahora hay que evitar que recidiva. La recidiva, ¿qué hay que hacer? Ya nos dijiste las medidas generales de prevención, no tomar refrescos, no exagerar en la carne, tomar agua, se recomienda que 3 litros diarios de agua, cuando menos, ¿no? Sí, ¿qué otras medidas y qué medidas pues realmente ni sirven para nada, ¿no? Porque nuestras abuelitas o mamás a veces nos aconsejan tomar agua de piña o tomar agua de elote, no sé qué de cosas
¿Qué hay de cierto en esto y qué no sirve para nada? ¿O qué sí puede prevenir la recidiva? Sí, eso es bien importante porque, híjole, yo creo que los pacientes les hacen caso a todos menos al doctor, ¿no? Entonces, de verdad que eso es algo bien arraigado. La capacidad de convencimiento que tienen las comadres. La capacidad de convencimiento, exactamente. Hay un dicho que dice que es más fácil engañar que desengañar. Entonces, uno no puede luchar contra mamá lucha o contra la vecina, ¿no? Si uno cuestiona esas situaciones, se enfrenta a un problema. Entonces, normalmente yo les digo a mis pacientes, pueden tomar el agua de piña, que es una de las medidas que muy comúnmente nos encontramos, el agua de pelos de elote, hay creo que palo azul, el té de palo azul, un sinnúmero de medidas que uno se encuentra y que cuando los pacientes me dicen, doctor, ¿puedo tomar eso? Yo le digo, sí, lo puede tomar, no hay ningún problema, pero no le va a servir. O sea, usted tómelo, adelante, pero tómese lo que yo le hago y haga esto para quitarle la piedra, porque a final de cuentas no le va a salir, ¿no? Entonces, realmente esas recomendaciones no están estudiadas. Hablábamos en un momento hace rato que hay algunas recomendaciones naturales que pueden servir, como el agua de limón, por el citrato que contienen. Eso es bueno, eso es sano. El citrato es una de las sustancias que comentábamos que previene la formación de las piedras. Y entonces, por ejemplo, al igual que el jugo de limón, el agua de coco también tiene una cantidad de citrato importante. Entonces, si uno lo toma de manera regular, no en exceso, de manera regular, es adecuado. Pues para prevenir, no para prevenir, no para destruirles. No. Hoy por hoy, el mito más grande que existe dentro de esta enfermedad es precisamente que hay medicamentos o remedios para desbaratar piedras. No. Yo les comento a mis pacientes que hay piedras que por sí mismos son muy frágiles, en donde se desmoronan por sí mismas, pero no es que el remedio lo haya hecho, sino el simple hecho de tomar agua, porque lo común de todos los remedios es que involucran grandes cantidades de líquido. Entonces, al haber grandes cantidades de líquido, movilizan más la orina. Y eso, cuando son piedras delgadas, sí lo hacen en forma de arenillas, y eso es lo que motiva a la gente a tomar los remedios, pero no es en sí el remedio, sino es la dureza de la piedra. Eso es importante tenerlo. No, pues muy interesante, una enfermedad muy frecuente. En el hospital tenemos expertos de primer mundo que están tratando la litiasis. Es un centro ya de referencia. Este hospital pronto se estará creando la primera clínica de litiasis urinaria en un hospital en México y la tendremos aquí, ¿no, doctor? Así es, ese es el proyecto que tenemos. Eso. Esperemos lograrlo. Claro que sí. Y se hace porque es muy muy frecuente esta enfermedad, muy dolorosa, como ya se mencionó. A quien ha tenido un cálculo renal nunca lo olvida, es muy dolorosa, pero además se va a repetir y se va a repetir si no se toman las medidas adecuadas, las medidas preventivas para evitar esto, ¿no? Y bueno, quisiera, antes de concluir esta charla, que nos platicara sobre el congreso que vamos a tener aquí en el hospital. Sí, pues estamos muy contentos, muy estresados, muy ya emocionados también, porque es la segunda edición de nuestro Congreso Internacional de Endurología IJOLEV. El primero lo tuvimos en el 2016. Es un gran congreso en donde tenemos invitados a nivel internacional, en donde tenemos por primera vez en México, tenemos la fortuna de traer al doctor Scofone, que es el doctor que inventó una posición en específico y que inventó un tratamiento en específico para cálculos complejos. Entonces, mucha gente ya está emocionada por venir. Vamos a recibir a gente que viene desde Perú, gente que viene desde Chile, gente que viene desde Nicaragua, Guatemala, es decir, desde Sudamérica, Centroamérica, a nuestro hospital, para ver a las personas que vienen a este congreso. El doctor Scofone es uno de ellos, pero tenemos al doctor Emiliani. El doctor Scofone viene de Italia. El doctor Emiliani viene de Barcelona, de la Puigvert, también es italiano, pero él está en uno de los centros más grandes de urología del mundo, que es la Fundación Puigvert en Barcelona. Sí, viene el doctor Orio Langherri, que es el jefe de litiasis de la Fundación Puigvert, que es
uno de los centros de urología más grandes de todo el mundo, y vienen representantes importantes de Argentina, el doctor Mariano González, que es un speaker a nivel internacional, y muchos representantes inclusive de México, de la endourología mexicana, a nuestro congreso. ¿Cómo quién de México viene? El doctor José Gadú Campos Salcedo, que viene del Hospital Central Militar, el doctor Carlos Martínez Arroyo, que viene del Hospital Gea González, viene el doctor Rodolfo Galeana del Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Entonces, los profesores son realmente los representantes de toda la endourología a nivel internacional, y eso está propiciando que en nuestro hospital vayamos a recibir primero urólogos de todo México, de Tijuana, de Mérida, de Monterrey, de Tamaulipas, de Morelia, del Estado de México, de la Ciudad de México, pero también gente que viene de Sudamérica y Centroamérica. Oye, ¿todavía se puede inscribir? Todavía hay lugares, bueno. Entonces están invitados todos a nuestro curso internacional. Entrando a la página del hospital, ahí está la información, está el programa, ahí en la página del Facebook también, y pues vean los profesores, la verdad es que estamos muy orgullosos por el apoyo que el hospital nos está dando y por poder representar realmente a México en esta situación. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Braulio Manso. Felicidades por todo esto que están haciendo, por este congreso y por este departamento tan importante que ahora tiene el hospital en el tema de litiasis urinaria. Pronto esta clínica pues dará mucho que hablar a nivel nacional por ser la primera, ¿no? Sin duda que yo estoy emocionado por eso, y de verdad que vamos a hacer todo lo posible para que funcione y para tratar a los pacientes de la manera que merecen. Multidisciplinaria y como decimos, como los astres, como un traje a la medida a cada quien. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima vez.